Floricanto presenta. Número 117 del Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Quién es responsable de la muerte de Jesús? Fijaros qué pregunta, ¿no?, tan concreta. ¿Quién es el responsable de la muerte de Jesús? Y dice, la pasión y muerte de Jesús no pueden ser imputadas indistintamente al conjunto de los judíos que vivían entonces, ni a los restantes judíos venidos después. Todo pecador, o sea, todo hombre, es realmente causa e instrumento de los sufrimientos del Redentor, y aún más gravemente son culpables aquellos que más frecuentemente caen en pecado y se deleitan en los vicios, sobre todo si son cristianos. Bueno, lo primero que dice este punto del catecismo es, no pensemos que todos los judíos rechazaron a Jesús. No es verdad. Para empezar, los apóstoles eran judíos. María era judía. La primera iglesia era completamente judía. Existió una división entre los judíos. Por ejemplo, personajes como Nicodemo y José de Arimatea formaban parte de las autoridades religiosas y se produjo una división en el pueblo de Israel, ¿no?, de acoger o rechazar a Jesús. Hay algún texto que dice que un buen número también, en algunos momentos un buen número de las autoridades judías seguían a Jesús o creían en Jesús. Juan 12:42, encontráis esa cita en concreto. Sin embargo, los fariseos amenazaron de excomunión a los que siguiesen a Jesús, porque muchos le estaban siguiendo. Entonces ese conflicto llega a su cumbre cuando Caifás pronuncia aquella palabra que también era profética, ¿no? Conviene que uno muera por el bien del pueblo, y entonces el Sanedrín le declara reo de muerte, entregándole a los romanos. Entonces, claro, la pregunta es, ¿quién es el culpable? ¿Han sido los judíos? Para empezar, como he dicho, el término de los judíos no deja de ser una simplificación. Mucho menos todavía, ¿no?, sería justo el poner, ¿no?, el achacar esa frase que está en Mateo 27-25, puesta en labios del pueblo de Dios, que dice, caiga su sangre en el momento de la pasión, caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Esa expresión no podría aplicarse, sería incorrecto aplicarla al conjunto del pueblo judío, como si sobre ellos hubiese caído una maldición por el hecho de que matasen a Jesús. Eso la Iglesia en este catecismo lo rechaza radicalmente, ¿no? Lo rechaza radicalmente. Es más, nos hace caer en cuenta lo siguiente, que en el famoso discurso que pronuncia San Pedro en Hechos de los Apóstoles, que está en el capítulo 3, cuando Pedro se dirige a los judíos, les dice, vosotros renegasteis del santo y del justo y pedisteis indulto de un asesino, de Barrabás. Matasteis al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos. Ahora bien, sé que lo hicisteis por ignorancia, al igual que vuestras autoridades. Es curioso este texto, porque en ese texto Pedro está diciendo, que habéis matado a Jesús, pero no se está con inquina, no se está cebando en que sean ellos los responsables, porque dice, lo hicisteis por ignorancia vosotros y las propias autoridades. O sea, Pedro afirma que ha existido una ignorancia, un nivel de ignorancia, un nivel de no consciencia. También ha habido sus niveles de maldad, obviamente, eso solamente queda en manos de Dios, pero no es el proceder de la Iglesia el subrayar quién ha sido culpable. Eso está fuera de nuestro horizonte, ¿no? Más bien en lo que la Iglesia se centra es en otra dimensión, es la dimensión espiritual, que como Jesús entregó su vida por el perdón de los pecados, han sido nuestros pecados los que han entregado a Jesús a la muerte. ¿Quién es causante de la muerte de Jesús? Mis pecados. Recuerdo que siendo pequeños, cuando nuestros padres nos introducían en el misterio de la fe y nos enseñaban la imagen del corazón de Jesús
Y entonces les preguntábamos, ¿no? Pues a nuestros padres y catequistas, ¿por qué el corazón de Jesús tiene esas espinas clavadas alrededor? Y entonces nos decían, son tus pecados los que clavan las espinas en el corazón de Jesús. Y en esa explicación tan, digamos, sencilla e inocente se estaba adentrándonos en el misterio más profundo de la redención. Son nuestros pecados los que han llevado a Jesús a la cruz. Es mi pecado el causante. Y dice el catecismo que especialmente el de los cristianos, porque dice, ¿no?, ese texto, si al menos los que me traicionan pues fuesen lejanos y desconocidos, pero eres tú, mi amigo, mi confidente. A Jesús le duele especialmente, ¿no?, la traición de los más cercanos, de aquellos que hemos recibido el don de la fe, que también incluso estamos consagrados y tiene un pecado especial, ¿no?, y tiene una responsabilidad especial. El pecado de aquellos que hemos conocido el amor de Dios y a pesar de ello hemos entregado a Jesús a la muerte con nuestros pecados. Hay una cita de San Francisco de Asís que dice así: y los demonios no son los que le han crucificado, eres tú quien con ellos lo has crucificado y lo sigues crucificando todavía, deleitándote en los vicios y en los pecados. Por lo tanto, este es el sentido, ¿no? Este es el espíritu con el que la Iglesia habla de quién fue el responsable de la muerte de Jesús. Es mi vida de pecado la que ha llevado a Jesús a la cruz, de lo cual se debe de desprender una actitud de humildad y de deseo de reparación, de deseo de reparar en nuestra vida el dolor que le hemos causado a Cristo nuestro Redentor. Florica.